que este webinar será grabado íntegramente y recibiréis en vuestra dirección de correo electrónico el enlace al mismo a lo largo de los próximos días. Lo que vais a ver son pantallazos sacados de la herramienta Linux y también hemos simulado un caso real para daros una lectura de cómo podemos analizar la competencia. En cualquier caso, si os surge alguna duda o necesitáis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro servicio de atención al cliente, llamando al 902-176-076 o enviando un email a clientes@informa.es, haciendo referencia al webinar sobre la solución de Linux Informa. Y sin más, le paso la palabra a Stefano Carrala. Muchas gracias. Perfecto, mil gracias Encarna por la introducción. Vamos inmediatamente al tema de nuestro webinar y me gustaría empezar por un concepto algo técnico, pero que entiendo es necesario para luego, en primer lugar, entender bien lo que vamos a ver y, en segundo lugar, porque es una buena lección aprendida que nos hará falta seguramente a la hora de ir comparando empresas en el mercado. Entonces, el tema es ¿qué vamos a comparar? Supuestamente vamos a comparar unas cuentas, unos balances de empresas. ¿Por qué? Pues porque los balances de las empresas, si los sabemos leer o si disponemos de alguna herramienta que nos ayuda a interpretarlos, a evaluarlos, nos dicen muchísimas más cosas de lo que podemos pensar. Ahora, es importante saber que los balances tienen un formato original, las cuentas que las empresas normalmente depositan en el registro mercantil tienen que seguir una cierta estructura. En España esta estructura depende del Plan General Contable y en Italia, por ejemplo, hay el balance civil. Y esta estructura está muy bien pensada para finalidades fiscales, pero es una estructura que no está diseñada para elaboraciones un poco más sofisticadas o diferentes del balance. Entonces, no nos proporciona algunas medidas y algunos valores que sí son necesarios a la hora de analizar los balances y las empresas para hacer una comparativa. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es la llamada reclasificación. ¿Qué quiere decir reclasificación? No os voy a aburrir con muchos conceptos técnicos, pero simplemente quedaros un poco muy por encima con el significado de reclasificación. Una reclasificación es una reorganización de unas cuentas depositadas, como las cuentas a las que podéis acceder, por ejemplo, en España, en el registro mercantil o directamente en la base de datos de Informa, y significa reclasificar, reorganizar esas cuentas sin cambiar sus números. Ojo, no vamos a cambiar los valores que vienen con una cuenta, simplemente vamos a reorganizar la estructura. Y una reclasificación se hace con las cuentas oficiales, que son las que veis ahí con el número 1, pero también se pueden reclasificar otros formatos contables. Por ejemplo, si tenéis una empresa, habréis notado que el informe contable, el balance de situación que podéis mirar con vuestros colaboradores a lo largo de los meses del año, tiene un formato diferente al balance final que le vais a enviar al registro mercantil. ¿Por qué? Pues porque eso depende del software que tengamos. Entonces, todos estos formatos es necesario reorganizarlo en un esquema de cuentas. Entonces, un esquema de cuenta de resultado, estado patrimonial, flujo de efectivo y varios índices, que sea un esquema estándar y que sean más idóneos para analizar las empresas. Entonces, este proceso lo tenéis que hacer vosotros manualmente cada vez, en absoluto. Este proceso, en el caso de Linux Informa, es un proceso que se hace automáticamente, lo hace la plataforma. Sí, es verdad que luego el usuario tiene posibilidad de intervenir y variar algunos parámetros de reclasificación automáticos. Y eso nos da una gran ventaja, es decir, podemos todavía personalizar más la reclasificación y, por tanto, el análisis de competencia que vamos a hacer. La ventaja de la reclasificación, pues fundamentalmente esta. Una vez que haya conseguido reclasificar mi balance oficial, mis cuentas oficiales en unos esquemas más funcionales, entonces ya tendré acceso automáticamente a una multitud, a muchísimos gráficos, tablas, muchísimas elaboraciones que tienen una característica muy importante. Son estándar, son reclasificaciones, son formatos que, a pesar de la diferencia que pueda tener
el balance que estamos analizando tienen el mismo formato, tienen una estructura homogénea. Entonces, como el análisis competitivo supone la comparación de empresas y, por tanto, la comparación de cuentas, no tiene sentido ir comparando cuentas que tienen un formato diferente sin haberlas antes hecho homogéneas. Si no hacemos este proceso, estamos haciendo un análisis que empieza ya en sí como un análisis muy pobre y que nos va a proporcionar poca información útil. Esto el Linux Informa lo hace automáticamente. Una vez aclarado este pequeño aspecto técnico, pero muy importante, vamos a pasar a la siguiente fase, es decir, cómo vamos a identificar a los competidores. Entonces, se darán casos en los cuales sabemos perfectamente quién son nuestros competidores, porque a diario en nuestra venta competimos con 3, 4, 5, como mucho 6 empresas, que son las empresas con las que competimos desde muy cerca. Los que nos roban los clientes son las empresas a las que nosotros robamos los clientes con nuestro servicio, con nuestro producto, pero no siempre es así. Se dan muchos casos en los cuales nosotros empezamos en una situación en la que no conocemos exactamente a todos nuestros competidores. Sabemos que están por ahí fuera, pero no sabemos exactamente quién son. Y esto puede ser el caso de asomarse a un nuevo mercado, una nueva nación en la que vayamos a vender nuestro servicio, nuestro producto, o también en nuestra propia casa en España se pueden dar casos donde pues creemos conocer todos los competidores, pero realmente no es así. Entonces, cuando no tenemos a todos los nombres, cómo hay que hacer, qué procedimiento hay que seguir. Y esto es muy importante porque los balances públicos contienen muchas otras informaciones que no son los números que nos pueden ayudar. En el caso de España hay un parámetro que se llama CENAE, que es un parámetro, un código que es un código oficial que clasifica todas las actividades económicas y mercantiles de España. Por tanto, esto es una primera ayuda porque el CENAE nos indica cuál es la actividad económica de cada empresa. Entonces, un buen punto de arranque puede ser, en el caso de no conocer los competidores, utilizar los CENAE para ir luego estrechando y restringiendo siempre el número y el grupo de nuestros competidores. Entonces, los que tienen el mismo CENAE no son exactamente empresas competidoras en el sentido más profundo del término, pero es un buen punto de arranque. Además, informa. Si no conocéis el CENAE, os lo puede proporcionar o os puede ayudar a hacer investigaciones, como os va a explicar Encarna ahora, que faciliten la llegada a un grupo sobre el que trabajar. Sí, efectivamente, Estefano, en la base de datos de Informa, uno de nuestros servicios es la consultoría de base de datos a medida o incluso tenemos diferentes herramientas en función de las necesidades que pueda tener un cliente para poder buscar esas bases de datos y en función del CENAE que se quiera, pues se le puede ayudar a nuestros clientes a buscar sus competidores directos para, una vez que los tenga, poderlos meter dentro de la herramienta Linux y poder hacer, por supuesto, las comparativas. O sea que sí, siempre les podemos ayudar. Claro, gracias Encarna. Esto es fundamental porque en la realidad nosotros no vivimos en un mundo perfecto y siempre hay que empezar intentando solucionar la falta de información, bien sea en nuestra empresa porque no conocemos a los competidores o la que hay en el mercado porque no sabemos exactamente dónde están las empresas con las que nos queremos comparar. Entonces esto seguramente nos facilita mucho la tarea. ¿Qué hemos hecho y cuál va a ser un poco el guión de esta presentación? Pues lo que hemos hecho, gracias a Informa, hemos seleccionado una pequeña base de datos de 95 empresas que tienen una característica fundamental, el mismo CENAE. O sea, las 95 empresas que a continuación vamos a empezar a analizar con Linux tienen el mismo CENAE, es decir, tienen el mismo código de actividad. Y en este caso, en el ejemplo, hemos elegido el CENAE 1320, es decir, las empresas de fabricación de tejidos textiles. O sea, es un CENAE muy definido, fabricación
de tejidos textiles. Indica claramente lo que hace la empresa. Entonces, vamos a preguntarnos si estas empresas son todas competidoras entre ellas. Va a ser difícil porque 95 empresas que fabrican tejidos textiles, a lo mejor puede haber diferencia hasta muy marcadas entre ellas. ¿Por qué? Lo vamos a ver en las siguientes hojas de la presentación. Para restringir el número de empresas, porque la base de datos inicial era un poco más grande que 95, también hemos introducido otro parámetro. Lo que veis ahí abajo en el pantallazo, que esto que veis es un pantallazo del Linux Informa, hemos seleccionado las empresas con facturación entre 2 y 100 millones. Entonces ahí hemos llegado a 95 empresas. Esto va a ser nuestra pequeña base de datos que vamos a analizar. En primer lugar, vamos a tener a mirar el perfil general del grupo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Fundamentalmente Linux es una herramienta que permite en pocos segundos agregar las empresas que yo seleccione. Entonces, he seleccionado las 95 empresas y estoy pidiéndole a Linux que me haga un balance, digamos, consolidado, aunque no sea un consolidado oficial, es un consolidado que requiere ese usuario porque necesita consolidar esas 95 cuentas y reclasificarlo, por supuesto. Entonces, las 95 empresas, que serían el sector, tienen el mismo CNAE y tienen unos ingresos por ventas de más de 1.000 millones de euros. Esto es muy importante. Han crecido estas empresas a nivel agregado un 1,5%. O sea, su facturación ha crecido por poco. El software luego me va indicando, me va dando muchas informaciones sobre quién es, por ejemplo, la empresa más grande, cuál es la más pequeña, cuál es, por ejemplo, según él, la mejor, etcétera, etcétera. Vamos a ver un tema muy importante que nos sale de inmediato, es decir, la georreferenciación nos va a decir dónde están situadas aquellas empresas de nuestro base de datos, de nuestro grupo. Y a partir de ahí también es posible tener una primera visión agregada de cuál ha sido el crecimiento de los ingresos en los últimos 3 años. Se pueden añadir años a placer. Podemos ir atrás hasta 10 años o 15 años si nos apetece. Vamos a ver que estas empresas han tenido un EBITDA, que como sabéis es un indicador muy importante de lo que es el margen, ¿no?, de la empresa, bastante constante a lo largo de los últimos 3 años. Y otra cosa muy interesante que veis ahí abajo en el rectángulo rojo. Estas empresas son empresas que tienen un gasto de personal bastante elevado. O sea, son empresas que tienen un gasto de personal elevado y esto nos da una pista. Nos encaja bastante con el hecho de que sean fabricantes. Una empresa que fabrica es una empresa que tiene varias fases de producción y por tanto necesita personal, sobre todo en el mundo textil, donde sí se ha automatizado muchísimo, pero todavía sigue en ese sector un peso importante del personal. Entonces, lo que estoy viendo aquí me encaja con lo que dice el CNAE. No sé si, Encarna, ¿quieres añadir algo a esto? No, en principio no. Vale, En perfecto. principio todo correcto. Vamos a empezar a ver la distribución de las empresas. Si lo que vemos aquí un poco, no todo el agregado, sino cómo ha evolucionado la distribución de estas empresas en cuanto a ingresos. Entonces, se ve que hay una concentración en el range de 2 a 15 millones. Las demás empresas están en esa categoría de magnitud. Y hay también, interesante, los ingresos medios, las ventas medias de los 3 años que van subiendo. De 11 millones, 11,3 millones, hasta llegar a 11 millones y medio. De momento, os lo voy recordando, no estamos hablando todavía de competidores. Estamos viendo cómo habría que hacer para trabajar, procesar los datos de un sector y llegar a los que al final identificamos como posibles competidores y cómo compararnos con ellos. ¿Podemos seguir? Y en las siguientes fases de la presentación vamos a hacer un punto, a marcar un punto muy importante que es fundamental a pesar de la herramienta que tengáis, y es decir, ojo con los valores agregados.
Los valores agregados, en nuestro caso, la suma de las 95 empresas, son valores que nos daban una idea sobre el total del sector. Sin embargo, es importante ver también la distribución de los valores y algunos señales que hay que notar. Por ejemplo, es importante ver que no todas las empresas han crecido. Hay empresas que no han crecido, es más, hay unas empresas que han perdido facturación. Esto frente a un crecimiento total del sector del 1,52%. O sea, algunas empresas... Estefano, ¿sí? Un segundín. Están diciendo que no se ve. Ah, vale. Es un pequeño problema técnico. Bueno, que en estos días las redes están sobrecargadas. De todo modo, yo sé en qué hoja estábamos y voy un poco profundizando lo que estaba comentando para los que están ahí y aunque no se vea. Los agregados muchas veces mienten y nos mienten en el sentido de que luego hay que analizar siempre de nuestros competidores la distribución. Es decir, una cosa es decir que el sector está creciendo en 1,52%, otra cosa es ir viendo cuáles son las empresas que han crecido y por cuánto han crecido y cuáles no han crecido. Si en un sector donde las empresas ha vuelto la pantalla, perfecto, gracias. Si en un sector donde las empresas en general están creciendo, hay algunas, como podéis ver arriba a la izquierda, que no están creciendo, están perdiendo, entonces hay que preguntarse, de cara a un análisis competitivo, ¿de verdad estas empresas están vendiendo productos comparables? Son del mismo CENAE, pero habría que mirar su página de internet para ver si los productos y, por tanto, el mercado al que se dirigen es el mismo. O simplemente son empresas que son competidores, pero les está yendo mal. Esto sería el caso. Yendo a la derecha, hay otro punto muy interesante que siempre recomendamos estudiar y Linux agiliza mucho este aspecto. Y eso es si venden al mismo tipo de cliente. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí arriba a la derecha que está en el cuadradito? Son los días de cobro. Entonces, en el mismo sector hay muchas empresas, que son las que están enmarcadas en rojo, que tienen días de cobro muy largos, que cobran a más de 90 días. Entonces, si una empresa supuestamente es competidora de la otra y se dirige al mismo mercado, tendría que tener días de cobro comparables, por lo menos. En este caso, diferencias radicales. ¿Qué puede querer decir? Que a lo mejor algunas empresas, por ejemplo, se dirigen a la gran distribución organizada. En este caso, es de esperarse que la gran distribución tenga un fuerte poder negocial y apriete mucho los días de cobro. Entonces, a lo mejor no somos competidores. Y esto se puede ver si yo no vendo la gran distribución y la otra empresa hace mi mismo producto, pero lo vende por canal diferente, puede que no seamos competidores. Entonces, este es un caso muy limpio y muy claro de cómo un dato contable nos permite sacar una información operativa. Yendo más abajo, en la comparación, la distribución del EBITDA. Hay EBITDA que están muy repartidos. ¿Os acordáis que antes había EBITDA, un EBITDA medio del 6-7%, 5%? Aquí hay diferencias enormes entre los EBITDA. Entonces, para llegar a los competidores, habría que estudiar, y Internet nos ayuda mucho, afortunadamente, o también una investigación como la que acaba de decir Encarna Ortega, para enterarse de si el producto es el mismo. Tengo un competidor que produce el mismo producto y tenemos que esperar el mismo margen o no. Y aquí, viendo lo que hemos puesto abajo a la derecha, esto lo que veis es una distribución por modelo de negocio. Entonces, las 95 empresas textiles con el mismo CENAE la hemos
distribuido, esto lo hace Linux automáticamente, en función de su modelo de negocio. ¿Cómo hace un software a detectar un modelo de negocio de empresa? Esto es muy difícil. Lo que vamos viendo es la estructura de coste. Os pido un poco de atención porque es un paso un poco técnico, pero que luego nos ayuda mucho. Una empresa que produce y que está muy verticalizada, que cubre toda la fase de producción, en este caso textil, es una empresa que normalmente tendrá un valor añadido muy alto en la cuenta de resultado. Es decir, compraré el algodón a 10 euros al kilo, estoy inventando, no conozco el precio del algodón, y tendré que hilar ese algodón, tejerlo, teñirlo, hacer la confección. Tengo varias fases, con lo cual el impacto de la materia prima sobre mi venta es bajo. Sin embargo, si soy una empresa que en vez de comprar el algodón, compra ya el tejido hecho por otra empresa, mi modelo de venta, mi modelo de empresa se parecerá más a un modelo de trading company, un modelo de un comerciante. Entonces, como veis, según el CNAE, son todos fabricantes. Y es verdad, el CNAE no miente. Son todos fabricantes, pero el CNAE no puede llegar a decir el nivel de verticalización de los procesos. Los números nos ayudan. Y este es un aspecto muy importante. Y lo hemos desglosado. Podemos seguir, por favor, y vamos a ver por qué es importante tener en cuenta este aspecto a la hora de hacer un análisis competitivo. Los agregados también, y el nivel, perdonad, el modelo de negocio también se puede detectar en función de otros parámetros que se suman a los que os acabo de comentar. Por ejemplo, en la matriz Linux, cada puntito es una de las 95 empresas. Y cada puntito en esa matriz se va posicionando en función del crecimiento, por ejemplo, en el eje horizontal. Y también de otros parámetros en el eje vertical, ¿no? En este caso riesgo, pero hay otros parámetros. ¿Por qué es importante? Porque una empresa que hemos puesto con el cuadradito, que tiene un crecimiento muy fuerte, es probable que esa empresa esté invirtiendo en capital circulante porque estará adquiriendo clientes nuevos. ¿Y cómo me hago con clientes nuevos normalmente? Pues fichando agentes, entrando en mercados nuevos, subiendo el nivel de mis existencias para dar un servicio a más clientes y a lo mejor alargando el plazo de cobro para facilitar a los nuevos clientes. Todo eso es bueno, hace crecer mi facturación normalmente, pero me puede provocar tensiones financieras. Entonces, esto es otro elemento que nos dice mucho sobre la posible posición estratégica y modelo organizativo de una empresa, en este caso un modelo de venta. También, lo vemos más en la tartita, es importante saber un poco el nivel de posibilidad de acceder a los bancos por parte de la empresa. Eso va en función de varios parámetros, va en función de riesgo. Pero es importante saber que hoy no se compite solo con el producto, sino también se compite con la finanza. Entonces, si los competidores con el mismo producto no tienen acceso a los bancos o tienen difícil acceso al banco, yo sé que ese competidor no podrá comprarse la nueva línea de producción para igualar mi producto, entonces sé que tengo una ventaja o viceversa. ¿Vale? Podemos seguir, por favor. Todos estos datos que aquí ve representados son datos que se han sacado simplemente elaborando las cuentas, en este caso las cuentas públicas de las empresas, ni más. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es intentar reducir el número de las 95 empresas, ¿no? Y hemos intentado crear subgrupos un poco más homogéneos. Entonces, el primero que veis arriba también son pantallazos de Linux, donde se enseñan un poco los filtros, la capacidad que tiene Linux de segmentar y agregar las empresas. Todo esto, por cierto, se hace en tiempo real, en directo. Pero hemos agregado arriba 60 empresas muy industriales. O sea, todo tiene el mismo CNAE, pero ahí hemos sumado las empresas industriales que además tienen un impacto del gasto laboral, del coste laboral, superior al 40%. Sin embargo, abajo, donde pone trader, hemos
identificado y aglutinado las empresas que tienen un impacto mucho más bajo del gasto de personal. Los dos grupos tienen el mismo CNAE, os lo recuerdo porque es importante. Y si seguimos, vamos a ver por qué es útil hacer esta otra agregación de los datos. Es muy útil porque aquí tenemos la confirma de lo que hemos dicho antes y vamos a acercarnos por fin a un número más reducido de competidores. ¿Qué estamos viendo? En la columna industrial, esta es una parte de la cuenta de resultado de las 60 empresas marcadamente industriales, las que tienen un gasto de personal muy elevado. Y ahí veis que el valor añadido es el 30-40% y el impacto de las compras es 63%. Sin embargo, en la columna de la derecha estamos viendo las otras empresas que tienen el mismo CNAE, fabricantes textil como las otras, pero con un impacto de personal mucho más bajo y un impacto de la compra mucho más elevado. Entonces, ¿estamos seguros que estas empresas cubran los mismos procesos productivos? Posiblemente no, posiblemente no. Entonces, esto os recomiendo que lo hagáis porque nos dice muchísimo sobre nuestros competidores y casi nunca se hace. ¿Podemos seguir, por favor? Yo creo, mientras tanto, que si hay preguntas lo podéis hacer en la chat y al final la vamos a contestar si podemos. Entonces, otro paso más adelante, hemos sacado por cada una de las dos columnas, por cada uno de los dos agregados, dos empresas concretas. No ponemos el nombre, aunque son datos muy, muy normales sacados de los balances públicos. Y aquí veis todavía más el extremo. La empresa que hemos sacado de los productores es una empresa que tiene un gasto de personal del 85% y tiene 39 empleados. Fijaros en la facturación. Tiene una facturación de 3 millones con 39 empleados. Sin embargo, la que tiene un modelo más comercial, a pesar de tener el mismo CNAE, factura también 3 millones con un valor añadido mucho más bajo y 5 empleados. Las dos van bien, son empresas sanas, pero son radicalmente diferentes. Yo diría que la de la derecha podría ser clienta y no competidor de la de la izquierda. La de la izquierda tiene una gran capacidad productiva, más en su página web lo anuncia. La de la derecha encarna. Al final, Estéfano, yo lo que me gustaría resaltar es que si nos fijamos, hemos podido hacer agregados diferentes, todos los que queremos, bien por CNAE o por los criterios que queramos una vez que analizamos las empresas. Tú has hecho dos agregados, uno de la parte más industrial y otro de la parte más trader. Y al final hemos mezclado un poco las empresas, independientemente del CNAE, las hemos mezclado un poquito a nuestra medida para hacer el sector y al final incluso llegar a ver que nos viene a decir que hay empresas que están en nuestro mismo CNAE, por esta última deducción que has hecho tú al final, están en nuestro mismo CNAE y una vez analizado en profundidad no son competidores directos porque no tienen nada que ver. O sea, han facturado lo mismo, tienen la misma cifra de negocio, uno con 5 empleados y otro con 39. O sea, no tiene nada que ver. Al final lo que podemos llegar es a que simplemente haciéndonos agregados de nuestro sector nos podemos comparar mucho mejor. O sea, muy a nuestra medida, independientemente del CNAE. Todo esto es lo que nos permite mucho al final Linux, el hacer mucha mezcla. Correcto, correcto. Y podemos seguir y vamos acercándonos al objetivo final poco a poco, ¿no? Así es interesante ver todo el proceso. Entonces, ahora, una vez que hayamos entendido cómo acercarnos a los competidores, cómo intentar identificarlos, vamos a ver cómo se calcula la cuota de mercado. Podemos seguir. Fundamentalmente la cuota de mercado es un problema de denominador. El numerador siempre lo tenemos bastante claro. Lo que no tenemos muy claro es el denominador. ¿Por qué? Pues porque está relacionado con todo lo que acabamos de decir. ¿Cuál es el mercado? Yo mi venta la conozco. La venta, los ingresos de mi empresa son una información conocida.
Pero al denominador, ¿qué pongo? ¿Las 95 empresas que tienen el mismo CNAE? ¿O pongo las 60 empresas que tienen el mismo modelo de negocio industrial? Porque yo también soy un productor y tengo un gran impacto del gasto laboral en la producción y tengo una producción muy verticalizada. ¿O vamos a introducir otro parámetro de selección? Lo que veis ahí, la ubicación, es un parámetro que nos hemos inventado porque esto es por supuesto, para simular, pero como veis arriba, se puede, como ha dicho Encarna, ir perfeccionando y mezclar mucho las empresas con los grupos graciosalinos. Entonces, hemos sacado de las 60 empresas que tienen un modelo de negocio industrial, 18 de ellas que tienen su sede en Barcelona y que tienen unos ciertos días de cobro, o sea, que cobran sus créditos a menos de 90 días. ¿Por qué? Porque esto nos puede decir, nos puede excluir, por ejemplo, las empresas que trabajan con la gran distribución. Hubiera podido poner 60, 30, 40, ¿no? Evidentemente, esto nos sirve para nuestro ejemplo. Entonces, vamos a reducir ese denominador y si seguimos, vemos cómo lo utilizamos, ¿no? Porque al final, el denominador, la cuota de mercado, es un tema de denominador. Es el único problema, el principal. Una vez identificadas las empresas, tendré que comparar mi empresa, los números de nuestra empresa, con los números del mercado. ¿Qué es el mercado? A la izquierda vemos en la tabla, abajo del todo, una empresa en la columna de la izquierda y supuestamente sería nuestra empresa. Y a la derecha tenemos las otras 17 de ese posible mercado. Yo creo que todavía sería más correcto definirlo segmento. Algo que está entre el mercado, los 95, y a lo mejor los competidores directos que pueden ser 4, 5 o 6, que luego también lo vamos a estudiar. Pero ya a este nivel estamos comparando empresas industriales, ya sabemos que tienen el mismo modelo de negocio, supuestamente el mismo producto, entonces ya la comparativa empieza a ser interesante y sobre todo significativa. Puedo ver una comparación entre mis ingresos y los ingresos del mercado o del segmento, o sea, de estos 17 competidores, ya no son 95. También habrá empresas más grandes, más pequeñas que pueden influir sobre este número. También es verdad que los números agregados muchas veces mienten, pero será una mentira, perdonadme, un poco más pequeña en este caso, porque ya he enfocado bastante más. Puedo ver que he invertido más, aunque tengo un crecimiento del inmovilizado superior. He invertido más en porcentaje sobre el resto del mercado. Puedo ver mi nivel de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, por fin hemos llegado a la derecha, mi cuota de mercado. O sea, mi venta comparada con las ventas de las otras empresas y de esta definición de mercado, de segmento. Esto lo puedo hacer decidiendo libremente y rápidamente, sobre todo, cuál es el mercado con el que me quiero comparar. Y si seguimos, vamos a notar a introducir otro aspecto muy importante. Normalmente, la cuota de mercado se calcula solo únicamente sobre ventas. Y es una equivocación bastante frecuente. ¿Por qué? Pues porque nos da seguramente muchas informaciones, pero nos oculta otras a veces más importantes. Entonces, lo que permite hacer Linux es automáticamente ver la cuota de mercado, por ejemplo, de los márgenes. En este caso, la columna del medio, ahí se ha vuelto a ir la imagen, pero la voy contando igual porque creo que los que atienden la han visto. En este caso, la columna del medio hacía una suma de los EBITDA, o sea, de los márgenes operativos de todas las 18 empresas del segmento de mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Que puedo darme cuenta de cuál es el peso, sí, de mis ventas sobre el peso total de las ventas de mercado, pero también puedo darme cuenta de cuál es el peso de mi margen, de mi útil también, sobre el agregado de los márgenes totales del mercado. Y esto, si los productores con los que me comparo tienen el mismo producto, atienden a los mismos clientes, operan en el mismo mercado, es una información vital. Deciros que si nosotros vemos que una empresa tiene una
cuota de mercado sobre ventas del 10% y una cuota de mercado sobre márgenes del 5%, es que tendrá la cuota menos que proporcional. Entonces, ahí habrá que profundizar y ir estudiando la estructura de coste, cómo se ha organizado la empresa. Nos puede dar este análisis muchísimas pistas. Podemos seguir. Y también lo puedo hacer a nivel de EBITDA, lo puedo hacer a nivel de deuda. Yo he visto análisis donde se llega a comparar la deuda bancaria de los competidores. Se llega hasta este nivel. Luego nosotros decidimos el nivel de perfección que queremos alcanzar. Lo que vemos ahora es otro aspecto fundamental, yo diría muy operativo. Los empresarios saben perfectamente que al final lo más importante es la caja, o sea, el efectivo. Sí es importante la cuenta de resultado, sí es importante el estado patrimonial, pero al final una empresa tiene que tener un flujo de caja operativo positivo. Si nosotros no conseguimos o nuestros competidores no consiguen eso, pues al final van a salir del mercado. Entonces, Linux permite reconstruir los flujos de efectivo de cualquier empresa, sea española, alemana, italiana o extranjera, de un mismo formato. Tenéis un formato ahí, un esquema de flujo de efectivo que hace que cualquier empresa se pueda comparar. Yo puedo comparar los flujos de efectivo de varias empresas. ¿Y por qué esto me sirve? Porque de esta forma puedo comparar el flujo de efectivo que procede de la actividad operativa, de las actividades de explotación de la empresa. Y también puedo evidenciar cuáles son las partidas o las actividades que producen y generan caja en una empresa. Una empresa, un competidor, puede haber mejorado su caja, su liquidez, muchísimo, pero no tiene por qué haber sido gracias a su actividad de explotación. A lo mejor ha sido porque ha vendido un activo o porque se ha endeudado más con los bancos. Entonces, todo esto nos lo dice el flujo de efectivo. Fundamental. Estefano, Sí. tenemos una pregunta, no sé si quieres, mira, Roberto Payá nos pregunta si para determinar las empresas que son realmente competidoras, bueno, te digo la pregunta que le ha hecho, para determinar esas empresas que son realmente competidoras nuestras, ¿por qué, como hemos visto en el ejemplo, son solo comercializadoras aunque estén en alta en el mismo CNAE? ¿Ofrece la herramienta alguna utilidad para filtrar coste de persona, margen bruto agregado, etcétera, o hay que ir una por una analizando y agregando mi segmento de competidores? Gracias por la pregunta. Se puede hacer de las dos formas. La herramienta permite o bien elegir nominalmente las empresas, es decir, yo tengo la 95 para quedar con nuestro caso, nuestro ejemplo, y leyendo el listado de la 95, voy cogiendo las 5, 6, 7, 12 que me interesan a mí. En ese caso es una elección por denominación y ya está. Las agrupo, ¿no? Hago el agregado y a continuación puedo hacer todos los análisis que hemos visto y muchísimo más, por supuesto. Por el otro lado, si yo no conozco los nombres, puedo empezar por la 95 y utilizar todos los parámetros que han hecho la pregunta ha indicado para seleccionar grupos de empresa y muchísimo más. Normalmente Linux permite navegar, a mí me gusta utilizar esta expresión, navegar una base de datos utilizando todos los parámetros económicos. Cada línea de la cuenta de resultado es también un factor que puedo usar a la hora de seleccionar empresas. Todas las líneas de flujo de caja. No solo se construye la caja, sino yo podía pedirle a Linux, dime dentro de este CNAE, da igual que sea una empresa con modelo de servicio o comercial o más productor, sácame las empresas que tienen una caja más grande de 1 millón a nivel operativo o que han invertido más de 2 millones, porque quiero ver quién está invirtiendo. El gasto laboral, por supuesto, es parte de los filtros que nos permiten seleccionar, segmentar y luego agregar las empresas, con lo cual eres libre y no tienes ningún tipo de vínculo y tienes, yo creo que miles y miles de combinaciones posibles.
Espero haber contestado. Gracias, Estefano. Podemos seguir. Vale, entonces, ahora que hemos entendido cómo pasar de un mercado, un sector, a un segmento, vamos a ver cómo se puede pasar finalmente a mis competidores. En la realidad es difícil que una empresa tenga más de 6, 7, 8 competidores reales. Me refiero a las empresas con las que hay una pelea, ¿no? Diaria con los clientes. Es muy difícil. Luego se dan caso, por supuesto, pero normalmente los competidores, los que compiten profundamente, digamos, son pocos. Entonces, en esos casos, primero, ¿cómo vamos a compararlo? Y, en segundo lugar, ¿cuáles indicadores vamos a utilizar y qué tipo de conclusiones le sacamos? Porque al final nos interesa sí hacer análisis financiero, pero el objetivo final es sacarle jugo, sacarle provecho al análisis de los números. Y si seguimos siguiendo con el ejemplo, vamos a ver una forma para poder hacer esto. Evidentemente, todo lo que estoy enseñando se puede hacer con Linux en pocos clics. Entonces, ahí a la izquierda veis a las 18 empresas. ¿Os acordáis? Eran las 18 que tenían algunas características, que eran un subgrupo de las 60 industriales, que eran un subgrupo de las 95 iniciales. No me quedo contento con esas 18 porque son competidores light. Yo quiero compararme con las 4 con las que compito de forma muy dura. Los competidores totales, ¿no? Entonces, ahí la puedo seleccionar nominativamente. Así enseñamos los dos casos. Las he sacado nominativamente. La voy a aislar del resto del grupo y voy a hacer una comparativa que vamos a ver ahora siguiendo en las hojas y con indicadores financieros, y vamos a ver qué tipo de consecuencias y qué tipo de informaciones sacarle. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una comparativa donde en la columna de la derecha estamos viendo nuestra empresa. Y en las columnas de la izquierda estamos viendo las cuentas o los indicadores de aquellas empresas que he seleccionado. Ojo, de las 4, no de las 18. ¿Vale? Podría hacerlo con más empresas, pero en este caso hemos dicho, vamos a ver los competidores más feroces, digamos, ¿no? Pues en este caso sí, el indicador financiero es recomendable, porque en este caso, al no aplicarse el indicador financiero o el ratio a un agregado, como era el principal, los datos no suelen mentir, o si mienten, mienten menos. ¿Por qué? Pues porque no tengo un problema de ver la distribución. Claro, ahí tengo todas las empresas individualmente puestas. Entonces puedo comparar directamente, porque ahora sí tiene sentido, mi crecimiento de ingresos con el crecimiento de ingresos de los otros competidores. Pues ya veo que 2 han crecido y 2 han perdido ingresos. Muy sencillo, muy simple. Estefano, claro, sí. Discúlpame, mira, hay una persona, Elizabeth Montes de Oca, nos hace una pregunta, nos dice, se la voy a contestar yo directamente, dice, hola, dice, ¿se puede comparar empresas de distintos CENAES? He analizado la competencia de mi empresa y aunque ofrecen servicios similares, muchas veces tienen CENAES diferentes. Gracias. Pues sí, efectivamente, Elizabeth, esta es la ventaja principal que tiene Linux con respecto a otro tipo de herramientas. Es que tú dentro de Linux metes las empresas que tú quieras, da igual que sean de tu CENAE o de tu mismo CENAE o diferente, da lo mismo porque tú las vas a meter y una vez que tú las tienes dentro de la herramienta tú puedes jugar con ellas, hacerte los agregados que quieras, subgrupos que quieras o compararte de manera individualizada, como esto último que está explicando Estefano, que es la manera más fácil de ver directamente, porque de manera individualizada es como se pueden comparar mejor todos estos indicadores que financieramente los está comparando Estefano, ¿vale? O sea, esta comparativa de manera individualizada se puede hacer de hasta 6 empresas. De manera agregada, todas las que se quieran, pero individualizada hasta 6 como máximo. ¿Vale? Entonces sí que se puede hacer todas las comparativas que se quieran, ¿vale? O sea, espero haber contestado a tu pregunta.
Sí, es correcto, gracias Encarna. Hasta 6 empresas y por supuesto se pueden cambiar las empresas con las que me comparo, con lo cual si da el caso que tengo 20 competidores feroces como los hemos definido, puede hacer también de esta forma la comparación. Entonces, esta comparación más puntual también se presta mucho a una cosa que yo no tengo. Es decir, el conocimiento específico de las empresas. Si estamos hablando de 95 empresas, yo creo que ninguna empresa de esas 95 conoce perfectamente a las otras 94. Es más, yo creo que posiblemente conozca muy pocas de las otras 94, ni se reconozca como competidor de las otras 94. Ahora, si llegamos a este punto, a este nivel de profundización y tenemos 4 empresas, yo creo que las conozco muy bien, las tendría que conocer muy bien y por tanto los datos que salen todavía asumen una importancia todavía mayor porque los puedo sumar a informaciones que no son financieras, a lo que se ha oído, a lo que me han dicho los comerciales, a lo que he leído en la página de internet, a lo que me han contado. Entonces, puedo darle más explicación a los datos financieros. Entonces, si veo que no hay crecimiento de 2 empresas, yo puedo hacer hipótesis desde fuera que les ha ido mal, que hayan perdido un cliente grande, que hayan salido de un mercado, pero son hipótesis. Si lo ve el mismo número, una empresa que conoce a las otras 4 muy bien, sabe perfectamente a qué se debe ese número. Entonces, esto es otro valor añadido, ¿no?, del juntar las informaciones cualitativas con las cualitativas. Vamos a seguir. Estos son indicadores, son algunos ejemplos. Luego hay muchísimo más que no se pueden enseñar todos en una demo como esta de 1 hora. Luego hay otros indicadores que para mí son importantes, ¿no? A mí me gusta mucho personalmente mirar a los indicadores del ciclo monetario. Y os voy a hacer notar un aspecto interesante. El competidor número 1, mirad lo que pasa, tiene unos días de cuentas a pagar, es decir, ese indicador mide mediamente cuántos días tarda una empresa en pagar a sus proveedores. Entonces, vais viendo que en horizontal, más o menos, todos los competidores suelen pagar, ¿no?, de forma uniforme a los proveedores. Si son empresas textiles, a lo mejor compran todos algodón, por decir, y a unos importadores y que aplican las mismas condiciones. Vale. Pero hay un número que es radicalmente diferente en el competidor número 1 que los demás. Y es la rotación de existencias. Entonces, es curioso porque las demás empresas tienen una rotación del almacén. El almacén es la mercancía que tengo que tener para dar un servicio, para estar preparado cuando se realicen las ventas, muy amplia. En ese número, cuando pone, por ejemplo, 258, quiere decir que mediamente esa empresa tarda 258 días para, ¿no?, volver a vaciar y volver a llenar todo el almacén. Y eso es indicativo de la forma de producción, nos dice muchas cosas, ahora no la vamos a profundizar. Pero si el competidor 1 tiene 28 días, eso es muy curioso, porque tiene que tener una organización totalmente diferente a la mía. Por ejemplo, puede haber externalizado la gestión del almacén con un operador logístico, no lo sabemos. O tiene una rotación, un almacén pequeño, pero consigue vender mucho y tener muy poco capital inmovilizado en el almacén. Entonces me gustaría entender cómo lo hace, porque a lo mejor si lo entiendo, lo puedo copiar, lo puedo aplicar también a mi empresa y ahorro muchísimo dinero. ¿Ok? Entonces, el flujo, el ciclo de circulante es algo en el que hay que fijarse muchísimo porque nos dice mucho sobre cómo trabaja una empresa y su relación con ventas, con clientes, proveedores. Y luego también en los típicos indicadores de rentabilidad, el EBITDA y otros, aquí ya tenéis los principales que también nos pueden dar alguna información interesante. Si seguimos y nos acercamos a la conclusión, vamos a ver también que hay la posibilidad de utilizar indicadores mucho más sofisticados. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos casos son indicadores que por un lado tienen el defecto de necesitar una cierta formación financiera,
pero yo creo que un buen responsable administrativo de una empresa, muchos empresarios también tienen una muy buena cultura financiera, además de ser empresarios, o algún profesional nos pueden ayudar. ¿Qué nos dicen? Además de los otros indicadores sofisticados. Por ejemplo, voy a escoger uno. El que pone EBITDA dividido por flujo de efectivo de capital circulante. ¿Eso qué es? Eso es un ratio que nos dice cuál es la caja real que la empresa genera frente a la caja virtual. El EBITDA es una medida económica. El margen, si yo tengo un margen de 1 millón, ese millón no lo tengo en el bolsillo. Entonces, si la empresa está bien organizada, el circulante se gestiona muy bien, luego lo normal es que ese millón de margen económico también se transforma en 1 millón de finanzas, de caja en el bolsillo. No siempre es así. Entonces, cuando los ratios son muy diferentes, y no voy a profundizar porque es bastante técnico esto, puede querer decir muchas cosas. Por ejemplo, me voy a enterar de si la empresa puede que haya, digamos, manipulado un poco el nivel de existencias, que se hace a veces para esconder pérdidas. Entonces, ahí lo voy a descubrir. Los otros son bastante sofisticados, pero nos añaden información a los indicadores básicos que hemos visto antes. En Linux, la I que veis, la pelotita con la I, explica la fórmula. Entonces, otra ventaja de la herramienta es que tenéis la explicación, calcula, y en muchos casos de qué quiere decir, ¿no?, ese tipo de ratio. ¿Vale? Entonces, esta es una posible forma de comparar, y podemos seguir empresas cuando las voy a comparar una por una. Hay un último tema, y aquí ha vuelto a desaparecer la pantalla, pero da igual porque este me lo sé muy bien de memoria, aunque no pueda verlo, que es el tema de comparación con empresas extranjeras. ¿Qué ocurre? Hoy en día vivimos en una economía globalizada y, por tanto, es muy común y cada vez más normal que las empresas, por muy pequeñas que sean, tengan competidores en el extranjero, porque a lo mejor tienen un producto dentro de un CNAE súper especializado. Entonces hay 3 o 4 empresas en Europa que hacen ese tipo de producto, el típico nicho de mercado. ¿Qué pasa si tengo que comparar mi empresa española, y podemos seguir, con los otros 4 competidores y uno es alemán, el otro es italiano, el otro es de Portugal, etcétera, etcétera? Pues pasa que la comparación se puede hacer, pero hay que tener en cuenta algunos aspectos muy importantes. Y aquí lo vemos. Primero, en muchos países las cuentas no son públicas. Esto es lo peor que os podría pasar. Queréis comparar una pyme española con una pyme suiza o americana y normalmente no existen los datos públicos de esas empresas, porque la legislación de esos países no lo prevé. Entonces ahí no tenéis otra forma que utilizar otras herramientas. Mirar la página de internet, utilizar otras herramientas, pedir una investigación en forma, cualquier otro tipo de herramienta, pero lamentablemente los datos no son disponibles. Hay casos, y eso ocurre mucho en Alemania, donde o bien el balance no está disponible o está parcialmente disponible. Es decir, la empresa deposita la cuenta, pero deposita solo el estado patrimonial. Entonces, se puede utilizar, pero por supuesto falta una parte importante. Segundo problema que Linux soluciona. Los criterios contables son diferentes. Yo soy italiano, vivo en Italia, opero aquí. Por ejemplo, el arrendamiento financiero, el leasing, en una pyme italiana es casi imposible hoy en día que encontréis esa deuda en el pasivo. Está en un apartado diferente en la memoria del balance depositado. En España no. Entonces, si yo no conozco esta pequeña o grandes diferencias, el riesgo es de comparar sí empresas, pero no estoy comprando los números de forma correcta. Y por tanto, la consecuencia que saco son equivocadas. Las estructuras de las cuentas son diferentes. Esto lo vemos dentro de muy poco. España tiene, me parece, 5 o 6 plantillas. Italia tiene 4 o 5. Cada país tiene su plantilla. Estas plantillas no se hablan entre ellas. Si la metemos en una hoja de Excel para hacer la comparativa, pues tienen una línea diferente, tienen códigos diferentes.
Y cuarto problema, perdonar, los infomediarios, por supuesto tienen que hacer así, compran los datos, las cuentas a los registros locales y luego construyen unos informes de valor añadido que son un resumen a veces de esos datos o donde tienen que hacer elaboraciones. En el balance español o en el balance italiano original, el EBITDA no existe. Entonces yo tengo que calcularlo. Y ese cálculo ya te dice que si lo calculo yo puedo hacerlo de una forma, si lo calcula otro puedo hacerlo de otra forma. Entonces estoy comparando dos empresas, comparo dos EBITDA, estoy comparando dos magnitudes que a lo mejor no tienen nada que ver en cuanto a cómo se han calculado. Encarna, ¿tienes alguna pregunta? Sí, bueno, Pues, aquí recalcar lo que hemos dicho al principio, que Linux permite reclasificar todas las cuentas que se quieran. Entonces, la ventaja que tenemos es que, dado que Informa Airbnb tiene toda la información a nivel nacional y extranjero, pues contamos con todas las cuentas que estén depositadas, o sea, cualquier cliente que necesite hacer una comparativa de su empresa con algún competidor que tenga de extranjero, pues solo tiene que ver qué Informa las tenga, porque si están depositadas, lo normal es que Airbnb las tengamos, a nivel extranjero también, y con esa información en Linux se pueden reclasificar, se pueden meter de manera manual, porque Linux Informa está conectado con Informa Nacional para coger toda la información de manera automática. Todo lo que sea información extranjera se puede meter de manera manual y nuestros técnicos lo reclasifican, lo hacen todo a formato Linux para que se pueda comparar de la misma manera, y lo que decía Estefano, el poder comparar las cuentas de manera homogénea para que comparemos los mismos datos de manera homogénea. Y entonces de esa manera sí que podemos analizar con competidores también extranjeros. O sea que no sería ningún problema para Linux el que pudiéramos meter, siempre y cuando tengamos las cuentas. ¿Vale? O sea, siempre y cuando las depositen, en principio para eso están nuestros técnicos que son los especialistas en Linux para reclasificarlas. claro, y aquí lo que estáis viendo es un ejemplo de lo que acaba de decir Encarna. Es decir, lo que veis es, en este caso he cogido una empresa italiana y es una empresa que tiene pues su parte italiana, su sociedad italiana y su controlada, en este caso en España. Entonces, en este caso, como veis, aparte del idioma, eso es fácil, se puede traducir, la estructura es diferente. Sí es verdad que a nivel europeo se va cada vez más hacia una estructura lo más posible homogénea, pero aún no se ha llegado a eso. Entonces, yo podía traducir una cuenta extranjera perfectamente, pero no conozco los criterios contables. Y en segundo lugar, las líneas y los apartados son diferentes. Este es un caso concreto con un ejemplo, ¿no? Entonces, ok. Como preguntan, he visto también yo una pregunta, ¿no? Si podía definir un nicho de mercado. Entonces, la voy a contestar de forma muy rápida. En este caso, con lo que hemos hecho nosotros hasta ahora, hemos abusado un poco de la definición de nicho de mercado porque lo hemos utilizado simplemente para comparar pocas empresas. Las 4 empresas con la empresa, ¿no? Con nuestra empresa, digamos. Realmente un nicho de mercado sería tener una definición un poco más amplia, porque sería una parte del mercado donde compite todavía un poco y donde las necesidades todavía no se han satisfecho del todo. Entonces, yo no he utilizado esa definición que es la correcta, ¿no? Es la que os enseñan en la universidad, en el curso de marketing. Simplemente lo he utilizado por decir muy pocas empresas. Podría ser un nicho de mercado, pero simplemente podría no ser técnicamente un nicho, simplemente pocas empresas. Espero haber contestado la pregunta. Si seguimos, vamos a ver el resultado final, ¿no? de la comparativa. Estos son 2 balances de la misma empresa. A la izquierda, una sociedad
la sociedad que este grupo industrial tiene en España, a la izquierda el balance que tiene en Italia, y como decía Encarna, la reclasificación nos permite utilizar un esquema homogéneo, un esquema único y homogéneo para comparar las empresas. En este caso, las he transformado en dos columnas. Lo que veis ahí es una parte del estado patrimonial y ahora sí es comparable. Ahora es comparable porque he reclasificado los datos original, y os acordáis de la hoja inicial de la reclasificación, en un formato de destino, en un formato final homogéneo. Ojo, sabiendo cómo se conectan los datos originales al dato final. Por ejemplo, y volviendo al asunto del EBITDA, hay varios tipos de ingresos. Hay ingresos operativos, ¿no? Y hay otros ingresos. Esta es la definición contable. Entonces yo puedo decidir caso por caso si el valor que tienen los ingresos no operativos, en ese caso en concreto, los quiero sumar a los ingresos operativos. Entonces, al hacer esta operación, y con Linux la puedo hacer, ¿qué estoy haciendo? Estoy ajustando el EBITDA. Estoy cambiando el valor que tiene el EBITDA, porque todas las caritas, los numeritos que veis en rojo con colores y todas las elaboraciones son influenciadas y determinadas por la reclasificación que se hace. ¿Es difícil? No, porque el software lo hace automáticamente. Ahora, me da la posibilidad de personalizar, como decía anteriormente Encarna, esa reclasificación. Eso me da un gran valor. Porque, por ejemplo, en el mundo del fútbol, por hacer un ejemplo que todo el mundo conoce, nosotros hacemos aquí en Italia un observatorio todos los años. Y hasta hace 2 años, los ingresos de los equipos de fútbol por venta, por marketing, que eran mucho más grandes de los ingresos por taquilla, contablemente, según el balance oficial, tenían que estar por debajo del EBITDA. Evidentemente no puede ser así. Y al mudarlo arriba se consigue tener el EBITDA correcto y por tanto hacer una comparación correcta. Entonces, yo he terminado lo que es la presentación, Encarna, es decir, espero haber aclarado todo el flujo y lo que hemos hecho, y si no, que estamos aquí para preguntas. Nos queda, Estefano, disculpa, una última pregunta sin contestar que nos ha hecho una persona, Héctor de Diego. Te leo su pregunta. Dice, en mi sector hay empresas que están dando pérdidas durante varios años. Son competidores low cost y genera dudas sobre la sostenibilidad de sus precios. ¿Podría saberse la fuente de ingresos que las mantiene? Gracias. Hombre, ahí lo que habría que hacer sería analizar, si tengo una empresa que tiene constantemente pérdidas, una pérdida 1 año, 2 años o 3 años, digamos, se puede aguantar. Pero si la pérdida se mantienen durante varios años, esa pérdida va a afectar mi patrimonio. Y al afectarse el patrimonio luego se traduce en un problema, porque ya sabéis que patrimonio por debajo de ciertos niveles legales pueden dar pista a procedimientos concursales y a problemas legales, ¿no? Entonces, frente a esto, se pregunta, ¿se puede saber la fuente de ingreso que les mantiene? Viendo los balances, sí, es decir, sabiendo que más allá de los números no se puede ir, pero analizando ese balance podríamos ver cómo la empresa mantiene, ¿no?, su nivel de rentabilidad, por ejemplo, con otros ingresos que no son los ingresos operativos. Ahora, saber en qué consisten los otros ingresos había que leer la memoria. No sé si la pregunta iba ahí. No sé si nos ha escuchado, espero que nos haya escuchado Diego. Héctor, Sí. perdón, sí, nos dice que sí. Espero haberle contestado. Gracias, Estefano. Ok. Pues nada, perfecto. Gracias por la pregunta y gracias por la atención. Yo, si no hay otras preguntas, creo que es todo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que os haya resultado interesante.
Igualmente, pues quedamos a vuestra disposición para dudas que os surjan después de que se os mande la grabación y demás. Pues simplemente tenéis que contactar con nosotros y encantados os atenderemos. Muchas gracias.